el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿se acuerdan? Y esas son todas, si cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Si alguna pregunta o lo que fuera, me levantan la... ¿Está? Este, me está saliendo, no sé por qué. Bueno, eh, cualquier cosa me preguntan si no escuchan, ¿sí? O me dicen, me Bueno, hacen profe. saber. Eh, todo lo que nosotros venimos viendo, lo que les decía, son los códigos civiles y comerciales y todo lo que es el es de fondo, el derecho de fondo, ¿sí? Eh, pero siempre hay un proceso por el cual hay que llegar a algo. Cuando uno incumple una norma o lo que fuere, siempre va a haber un proceso, porque la norma, ¿se acuerdan que decíamos, bueno, está el derecho que hay que cumplir, está la norma, está el código, los distintos códigos, pero ¿qué pasa? ¿Cómo ante el incumplimiento de la norma, ante el incumplimiento del contrato, cómo hago yo para poner en práctica todo ese derecho de fondo? Y para eso hay un proceso que debe seguirse ante los tribunales, ¿sí? Por eso nosotros tenemos distintos tribunales, tenemos una justicia federal y una justicia ordinaria. No sé si ustedes han escuchado hablar, pero bueno, están los tribunales ordinarios de la provincia de Salta, que la mayoría está frente a la Universidad Nacional de Salta, justo frente a la universidad, que se lo conoce como la ciudad judicial, en donde están los civiles, los derechos, los juzgados civiles y comerciales, los juzgados penales, las defensorías, las fiscalías civiles, fiscalías penales, eh, los juzgados laborales. Después se encuentran los juzgados de impugnación penales, las cámaras de apelación en lo civil y comercial, la Corte de Justicia. ¿Y qué es todo esto? Eh, Eso es dentro de lo que es la justicia ordinaria de Salta. En la justicia federal se encuentra en la calle España y de Anfunes. Están los juzgados federales de Salta y las cámaras de apelación. Pero es distinto, ¿no es cierto? Porque hay materia que es exclusivamente federal y hay otra materia que corresponde a la justicia ordinaria. Cuando ustedes tengan un problema, por decir, del ANSES que no paga la jubilación y eso, bueno, hay que demandar a la nación, entonces, si lo quiero demandar a la nación, tengo que ir a demandarle en los juzgados federales. Ahora, cuando tengo un juicio contra la justicia provincial o con algún particular dentro de lo que es la provincia, eh, se va a demandar la jurisdicción o va a ser la justicia ordinaria, porque si no va a ser jurisdicción federal por un lado, ¿está claro? Si quiero demandar una persona jurídica pública de carácter estatal, por decirle el ANSES o el Ejército Argentino, tengo que demandarlo ante el juzgado federal. De lo contrario, lo tengo que hacer en la justicia ordinaria de la provincia de Salta. ¿Sí? Eso es, fíjense, la jurisdicción en cuanto a cuál es la justicia que tiene que intervenir. Pero después tenemos dentro de la misma jurisdicción provincial, o sea, dentro de lo que es la justicia ordinaria provincial, también hay distintos tipos de jurisdicciones. Porque si tengo que demandar una persona que se encuentra en Noram y, y está en la justicia del Distrito Judicial del Norte, Distrito Oram, o tribunales del Distrito del Norte, circunscripción Tartagal. Fíjense que acá tenemos distintas circunscripciones, que es la jurisdicción del centro, la jurisdicción del norte, la jurisdicción del sur, que es Metam, después tenemos en Joaquín B. González, eh, después otros tribunales laborales y están en Cafayate. O sea que fíjense que la justicia depende
está dividida, ¿no es cierto? Y depende a quién demande, hay una jurisdicción y existe una jurisdicción, ¿sí? Entonces, en un primer momento, por ejemplo, ¿van escuchando bien hasta ahí? ¿Me hacen saber, van bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. En un primer momento, habían solamente, por ejemplo, en la justicia de Salta, cuando se crearon los juzgados civiles y comerciales, eran dos juzgados, o sea, por ejemplo, hablando de lo civil y comercial, el juzgado civil y comercial de primera nominación y después civil y comercial de segunda nominación. Eran dos juzgados, después se fueron aumentando, tres, cuatro, se lo llevó a seis. Eh, estos juzgados se crean, son por ley, ¿no es cierto? Se van creando por una ley del Poder Judicial, ¿sí? Entonces, el Poder Judicial saca una ley y dentro de lo que es el Poder Judicial se van creando los distintos juzgados. De acuerdo a las necesidades que van surgiendo, porque al ir creciendo la ciudad, y bueno, la gente de ahora no puede hacer que tenga que venir a litigar por algún problema, venir a litigar a Salta. Entonces, ya como hay una población más o menos interesante, se crearon los juzgados de Orán, después los juzgados de Tartagal, después en Metán, Joaquín B. González, y fíjense que, por ejemplo, ahora tenemos en San Lorenzo también fiscalía, porque son distintas materias. Nosotros hemos visto que hay materia procesales y lo que el derecho está dividido, dijimos, administrativo, penal, civil y comercial, laboral. Entonces, no en todos lados vamos a tener juzgados. Por ejemplo, en Cafayate hay juzgado laboral, está un juzgado civil, no sé si hay juzgado penal. ¿Mm? Este, en Orán tenemos dos juzgados civiles y comerciales, juzgados laborales, juzgados penales, fiscalías también, porque está la fiscalía, dentro de lo que es, nosotros tenemos el Ministerio Público dentro de lo que es el Poder Judicial, que es el que se encarga, eh, siempre lleva la acción y representa a la provincia, los intereses de la provincia, por eso tenemos el procurador, pero es en los procesos penales son los fiscales aquellos los que tienen que llevar adelante la investigación de la causa, ¿sí? Y después también tenemos unas fiscalías civiles, eh, independiente de lo que es el juzgado, ¿está claro? Pero fíjense que en San Lorenzo no hay ningún juzgado civil y comercial o penal, pero sí tenemos una fiscalía penal. Entonces, todos los delitos que se puedan cometer en lo que es penalmente, se los puede denunciar directamente en fiscalía, porque esa es la vía. Uno cuando quiere denunciar un delito lo hace en la comisaría, lo puede hacer en las comisarías o en fiscalía. Entonces, depende de dónde fue cometido el delito, el hecho, ¿no es cierto? Un hecho ilícito se comete en tal lugar y es un delito penal que eh, yo no sé si me van siguiendo, me van entendiendo hasta el momento, porque es un tema bastante complicado, bastante amplio, porque no es lo mismo el delito penal que el delito civil, ¿sí? El delito penal es la acción típica antijurídica y culpable, y por más que no nos parezca eh, contra, una conducta lo más éticamente injuriosa, lo que se podría decir, pero si no está tipificada dentro del Código Penal no es delito, ¿sí? Para que sea delito tiene que estar esa acción tipificada en el Código Penal, si no, no hay delito. Pero lo que les quiero decir entonces es que ustedes tienen las fiscalías en donde se va a hacer la denuncia y el fiscal es el que va a encargarse de lo que es la investigación de los hechos para ver si existe la posibilidad de un delito o no y citará al denunciado, en este caso, que a una acción, a una audiencia de imputación donde se le imputará y se le notificará la posible comisión del delito. Eso después tiene que ir a juicio, ¿está claro? Y de ahí directamente va a ir después al juez penal. Pero primero el que hace la investigación y el que va a realizar la acción de imputación, en la audiencia de imputación,
es el fiscal. Hola, hola. ¿Alguien me preguntan algo porque me sonaba el celular ahí? ¿Sí? ¿Se ¿Alguna entiende todo, profe? pregunta? Sí, decime. No los escucho, eso es lo que pasa. A ver, me preguntaban algo, no escuché ahí. Hola, No, hola. profe, decíamos que se va entendiendo todo hasta ahora. Ah, perfecto. Bueno, entonces ustedes ven, fíjense que está lo que es la justicia penal, y después está lo que es la justicia civil. La justicia civil, en Salta tenemos en la jurisdicción del centro 11 juzgados civiles y comerciales. Por supuesto que también esto es por la materia, ¿no? Sea materia penal, materia civil, materia administrativa, porque tenemos un juzgado en lo contencioso administrativo y los juzgados penales. Fíjense cómo, y tenemos un código de procedimiento penal, un código procesal civil y comercial de la provincia de Salta, como hay un código procesal y civil y comercial de la nación, tenemos y hay un código de procedimiento laboral, o sea, todo tiene su procedimiento, porque es lo que yo les decía, ese derecho de fondo que son los códigos, después de alguna forma hay que ver cómo se los lleva a la práctica, ¿sí? Esto vendría a ser también como es la Constitución Nacional. Fíjense que la Constitución establece los derechos y establece los derechos, pero después tienen que crearse los códigos de fondo que van a ir reglamentando lo que vendría a ser la Constitución Nacional. Y después también los códigos que establece el Código Civil y Comercial, están los códigos procesales para reglamentar cómo va a ser el proceso para llevar a cabo lo que establece el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Está claro? Entonces eso se hace de acuerdo a un procedimiento. Y ese procedimiento, hay distintos tipos de procedimientos dentro de lo que es civil, por la materia, ¿no es cierto? Porque hay procesos que tienen proceso ordinario, proceso sumario y procesos ejecutivos. Como hay juzgados ejecutivos, solamente más adelante cuando veamos derecho comercial, van a ver lo que son los papeles de comercio, que no son el cheque y pagaré, que son títulos ejecutivos por sí solos. O sea que una vez que están protestados, uno puede iniciar una acción ejecutiva, que es un trámite mucho más corto, un juicio mucho más corto, para poder eh, perseguir el cobro de ese cheque o de ese pagaré. Entonces es un proceso muchísimo más corto de lo que sería, por ejemplo, un cobro de pesos por una cuestión sumaria. Por darles un ejemplo, ustedes el día de mañana están trabajando en su profesión como ingenieros y por un trabajo que ustedes hacen, dicen, bueno, firman una casa, dicen, vamos a hacer una casa, una locación de obra o una fábrica de tal cosa. Ustedes son los ingenieros industriales que van a hacer una fábrica, van a hacer un proyecto, una fábrica de lo que se les ocurra, como habíamos visto nosotros en los trabajos prácticos, vitivinícola o una lechería. ¿Se acuerdan que habían visto de qué iban a hacer para que ustedes lo vayan entendiendo y vaya cerrando esto? Entonces ustedes tienen que hacer la fábrica esa vitivinícola y para eso van a hacer un contrato. Habíamos hecho el contrato, ¿se acuerdan? Y ustedes hacen el contrato y se le iba pagando de tal forma. Cuando ustedes le pagan, les pueden pagar en efectivo. Pero también puede ser el tema que vienen y dicen, bueno, toma, te voy a pagar con cheque. Y le pagan un cheque. Cuando ustedes le dicen, le doy un cheque a 30, 60, 90, a 180, hasta 360 días. Y le hacen un cheque de pago diferido. Terminan ustedes la obra, le pagan con cheque y ustedes van a cobrar el primer cheque y resulta que cuando van a cobrar el primer cheque, que ya era su ganancia, porque nosotros habíamos visto que se iba pagando de acuerdo a avance de obra, ustedes puede haber distintas formas, ¿no es cierto?, que le pueden pagar, pero bueno, pongamos el ejemplo, van a cobrar el primer cheque y resulta que el banco le dice no, no tiene fondos suficientes y le rebotan el cheque. Eso es lo que se conoce como que uno tiene que protestar el documento o protestar el cheque, es que lo sellan. Dice, bueno, sellarlo y ponele que no lo pagas por distintos motivos. Puede ser por difiere firma del librador, por cuenta cerrada, por no tiene fondos, por denuncia de extravío, por lo que sea, no se pague ese cheque. Entonces ustedes lo tienen
que protestar. Muchas veces, bueno, acá, ¿cuál es la vía? No, van a ir, le van a decir al que le han hecho, che, mira, no me has pagado, yo he trabajado y no me estás pagando porque me rebotó el cheque. Y así van a ir rebotando todos los cheques porque está la cuenta cerrada. Entonces no pueden ir ustedes a golpe de puños, por darle un ejemplo, y quiere cobrar la deuda, ¿no es cierto? No es así. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, decir, no, pagame el cheque, si no logran un arreglo que no le quiera pagar, no, mira, haz lo que quiera, pero no te voy a pagar. ¿Y cómo tienen que hacer? Iniciar un juicio civil y comercial en el juzgado civil y comercial, que va a ser un juicio ejecutivo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, ya no tengo que ir a demostrar la causa de la obligación. En los juicios sumarios o un cobro de pesos por una vía sumaria o un ordinario, los plazos procesales son mucho más largos y uno tiene que demostrar la causa de la obligación. En los juicios ejecutivos no se tiene que demostrar nada. ¿Por qué? Porque el título ejecutivo da plena fe por sí mismo. O sea que con ese título ejecutivo yo puedo iniciar la acción y puedo iniciar el cobro de pesos. Y se lo intima a que pague. ¿Está claro? Entonces es un juicio mucho más corto. Y lo voy a hacer en otro juzgado porque son 4 juzgados ejecutivos que hay en la provincia de Salta, hay en la ciudad judicial. Y 11 juzgados civiles y comerciales que fuera de lo que son juicios ejecutivos, todo lo que son procesos sumarios, sumarísimos y ordinarios van a ir a los juzgados civiles y comerciales. ¿Les queda claro? ¿Van entendiendo o no? Sí, hasta ahí sí, profe. Bueno, pero hable alguien más porque hasta ahora, a ver, Agustina, ¿Caro va entendiendo o no? Sí, profe. Bueno, ¿alguno más tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Valverdi, ¿tiene alguna duda? Yo, profe, ¿qué Sí, son los procesos sumarios, sumarísimos y eso? No sé si lo entendí. claro, lo que yo les decía, bueno, hay procesos, así como le acabo de explicar el Ejecutivo, hay procesos que son mucho más largos que otros, ¿no es cierto? Que son un proceso ordinario, es un proceso de conocimiento, eh, donde no puede, es un proceso muchísimo más largo donde yo realmente la prueba y el conocimiento tiene que ser mucho más grande para el juez. No que, por ejemplo, un proceso sumario es un proceso, un cobro de pesos que va a ser un proceso más corto. Por ejemplo, un pagaré que no eh, está protestado, o sea, que no es un título ejecutivo por sí mismo, tengo que ir a demostrar la causa de la obligación. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Bueno, aquí habíamos firmado un contrato de compraventa o un contrato de locación y esa es la causa de la obligación. Entonces es mucho más fácil, pero yo ya tengo el contrato, aquí hemos firmado, entonces eso va a ser un juicio sumario que va a ser más corto, ¿no es cierto? Ya el código está establecido que hay juicios que van a ser, que aunque son civiles y comerciales, pero tienen un proceso que son más cortos que aquellos procesos de conocimiento donde, por ejemplo, una nulidad de un proceso, una nulidad de escrituras, que son procesos de conocimiento donde los plazos procesales y el periodo probatorio va a ser muchísimo más amplio. Porque en uno va a haber 20 días, pero una vez que se abre la causa a prueba, porque ¿qué pasa? Uno, cuando no le paguen a ustedes, van a hacer una demanda y se presentarán ante el juez con un abogado diciendo, bueno, hemos realizado el contrato, esto que habíamos hablado nosotros, vitivinícola, la cuestión es que él me entregó el cheque, fui al banco y no me lo pagaron. Esto va a ser con un abogado. ¿Y qué voy a hacer con eso? Me vi un proceso ejecutivo, ¿está claro? Que es un proceso mucho más rápido. Pero, por ejemplo, que el contrato no me ha dado ningún cheque, ¿está claro? Entonces, me había firmado unos documentos que no estaban protestados. Es por un proceso mucho más rápido. O, o donde tengo que demostrar la causa de la obligación, como la ejecución del contrato, es decir, bueno, acá ya se ha cumplido todo, pero él me tiene que pagar. Es un proceso más corto, entonces un juicio sumario, porque es un cobro de peso, un sumario cobro de peso, un juicio donde la prueba es mucho más corta, donde las excepciones que puede plantear son menores, que por supuesto en el Ejecutivo
todavía más rápido que el sumario. Esa es la diferencia. Los juicios ordinarios son juicios más largos, donde la prueba y las excepciones que se pueden oponer son distintos, ¿sí?, que en los juicios sumarios. Y también en los juicios ejecutivos el proceso es mucho más corto. ¿Me entendés ahora? Sí, profe. Entonces sería, por ejemplo, si yo tengo que cobrar algo en cuotas, por ejemplo, a 30, 60, 90 días, me convendría recibir cheques a 30, 60, 90 días en vez de esperar el pago de las cuotas. Exacto, claro, En términos de proceso exacto. sería mejor. Claro, te conviene toda la vida que te den el cheque. ¿Y ya qué pasa? ¿Por qué? Porque vos el cheque lo puedes negociar. Porque el cheque, aparte, el cheque es como tener plata en efectivo. Hoy en día es complicado por el sistema, por una cuestión por lo que estamos viviendo de la inflación que hay. El cheque, la gente no quiere vender con cheque. ¿Por qué? Porque yo vendo hoy con un cheque y cuando lo vaya a cobrar de acá a 90 días y es mucho menos plata. La empresa me lo va a recibir, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Yo lo puedo ir entregando porque el cheque se puede ir endosando. Ahora tenés hasta 2 o 3 endosos. Yo lo puedo endosar, el que vos se lo entregás, lo endosa y se lo da a otro. Inclusive, ¿por qué hay que endosarlo? Para que la obligación sean todos solidariamente responsables de los que te han entregado el cheque. Porque si vos te lo aceptan sin endosar y después el día de mañana lo rebotan y a vos te han dado un recibo, recibí la suma de tantos pesos y tu obligación quedó cancelada porque ahí te han dado el recibo cancelatorio. Pero tenía que decir, recibí la suma de tantos pesos en cheque, número tanto, librado contra el banco tanto. ¿Me entiende? El recibo es totalmente distinto cuando es con cheque y cuando es en efectivo. Porque cuando es en efectivo, van a decir, en efectivo, la suma de tantos pesos. Pero por ahí entregan el cheque y no se lo hacen en dos, le dicen, recibe la suma de tantos pesos en efectivo, listo. ¿Me entienden lo que voy? Entonces siempre es mejor para el que recibe el cheque, tiene que poner, cuando entrega el recibo, el número del cheque, el banco contra quién está librado y quién se lo libra. Entonces el día de mañana no se paga ese cheque y yo voy a tener una acción solidaria contra el firmante y contra el que y todos los endosantes. ¿Está claro? Sí, profe. Pero es mucho más fácil también que, que es lo que yo les decía, me pueden entregar el cheque, me conviene toda la vida que me entreguen porque yo puedo entregarlo en el corralón, puedo entregarlo en donde me lo reciban, yo entrego y cancelo obligaciones con eso. Porque el día que el cheque se hace efectivo, la obligación queda totalmente cancelada. ¿Sí? ¿Me siguen? Hola, hola. Sí, Sí, profe, profe. se entiende. Bueno, perfecto. Bueno, lo que les decía entonces, ese es el proceso civil y hay distintos tipos de procesos y de juicios civiles. ¿Está? Y estos procesos en el derecho penal, por ejemplo, el proceso penal es totalmente distinto, porque siempre cuando hablamos del derecho penal es un proceso que es de orden público y donde está lo que es lo que se conoce como eh, el principio de inocencia o la garantía de inocencia hasta que no se pruebe lo contrario. Porque desde ya que y nuestra justicia es bastante garantista, ¿no es cierto? Hay partes donde es muy garantista, que es lo que se conoce decir, bueno, este, eh, yo creo que es mi forma, esto, ojo, esto es una apreciación personal, creo que debería cambiarse un poquito la justicia, tiene que ser un poco más rápido, porque la justicia tardía tampoco es justicia. O sea, si la justicia es tardía y llega un momento que se pierde, la justicia tiene que ser rápida. Por darles un ejemplo, uno en Estados Unidos, lo que yo siempre digo lo mismo, y vamos a países donde funcionan las cosas, no sé si alguno tuvo la suerte de ir y por ahí haberlo vivido al tema, este, alguno fue a Estados Unidos o estuvo en otro país donde funcionen un poquito mejor las cosas o no. Una pregunta. Hola, hola. Por mi parte, no, profe. Con suerte Bueno, salgo de Salta nomás. bueno, en Salta nomás. Pero bueno, yo les comento un poco para que ustedes vean cómo por ahí, cómo es el tema. Eh,
cuando uno, por ejemplo, tira un papel en Estados Unidos, porque eso yo lo he visto, si uno tira un papel, ¿no? Y le ha pasado a amigos míos también, han tirado un papel por la ventana, no han hecho 5 minutos en el auto que una motocicleta delante de un policía los hizo parar adelante, se le frenó, le dijo, usted tiró un papel acá de recién hace un rato, ¿de qué no? Un paquete de cigarrillo, mire, esto lo tiró usted de este auto. Así que, por favor, páseme su tarjeta de débito o su tarjeta de crédito. No, me da la tarjeta, ahí nomás le tienen que dar la tarjeta de crédito. Bueno, la multa es $1.500 por haber tirado un papel. Me la firma acá, listo, firman, chao, hasta luego, y se fue el policía. Se acabó el asunto. Miren lo que es la justicia esa de rápida. Eso es a lo que me refiero. ¿Está claro? No que acá, por ejemplo, una cosa, no, bueno, la multa y después, y esa multa no se cobra nunca, no se paga nunca. Entonces, por eso es muy lenta la justicia y por eso tampoco anda la justicia. Porque la norma establece, no se hará tal cosa, y si lo hiciere, tendrá una multa, tendrá esto, tendrá tal pena, tendrá tal cosa, pero eso no llega nunca. Es tan lento que pasan 10 años, 15 años y por ahí se termina prescribiendo, caducando, pasando tal cosa, pero no se llega a hacer justicia. Por eso le digo que la justicia tardía no es justicia. Entonces es mucho más rápido cuando ocurrido el hecho, hay nomás, pumba, no hay distancia de tiempo, ¿no es cierto? No me dejo ni pensar que ya he tenido que pagar la multa. Y bueno, después de última, si tengo algo que quejarme, que tendré que ir ante los tribunales y yo presentar, pero es mucho más fácil, es mucho más difícil el tema, ¿no es cierto? De ir a que vos has cometido la multa y sí, bueno, está filmado, acá está, y no puede, está bien cobrada, así que se acabó el asunto, no se discute más. Y a la inversa también les digo, acá por ejemplo, uno va andando por la calle, el otro día, ayer iba por la calle por la 20 de febrero, y estaba lleno de agujeros, porque eran cráteres lo que tenía la calle, lleno de agujeros. Y uno rompe el auto, el tren delantero agarra uno de esos, rompe, y va a tener que iniciar un juicio a la provincia porque estaba la calle mal. Pero imagínense cuándo lo va a cobrar el juicio ese. A mí, por ejemplo, eso me dice un amigo que vive en Estados Unidos. Dice, vos agarrás un pozo en Estados Unidos y rompiste el auto, le iniciás la demanda al municipio o a la provincia en forma conjunta y vos a los 7 días tenés la plata depositada en tu cuenta corriente. Para que ustedes vean la velocidad, ¿me entienden? Pero yo creo que acá, yo lo que le estoy diciendo a ustedes, ni se les ocurre que pueden iniciar un juicio a la provincia o al municipio cuando han roto el tren delantero porque había un agujero. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Yo opino que no lo haría porque es más lo que se va a demorar, lo que voy a gastar en abogado y todo, que uno lo ve así, digamos. Claro. Es más el dolor de cabeza que lo que va a recibir. Entonces dice, bueno, voy, lo arreglo yo. Pero no debería ser así. Eso es lo que digo. ¿Por qué? Porque no funciona. Entonces, hay casos y cosas que tienen que acelerarse. Porque, ¿qué pasa? Hoy en día el que comete un ilícito civil, estamos hablando de ilícito civil, ¿no es cierto? De 10. ¿En qué habíamos quedado? ¿Hasta dónde me escucharon? Perdón. ¿Hasta dónde fue que escucharon? Profe, yo me quedé con una duda. En caso de que, por ejemplo, hace rato estaba diciendo sobre que uno manejando un auto se nos rompa alguna parte del auto. Sí. Si eso va por parte de la empresa constructora o la empresa que está supuestamente arreglando la calle, ¿igual iría para el municipio? Claro, bueno, eso sería yo tendría una acción ahí, una doble acción contra la empresa y contra el municipio, por ejemplo. Porque aparte hay una cosa, ustedes fíjense que están las rutas concesionadas. Entonces, ¿contra quién voy a tener yo la acción ahí? Contra la empresa que tiene la concesión de la ruta, ¿está claro? Yo por Bien, darles bien. un ejemplo, eso es lo que yo les quería decir. Este, porque acá, si en definitiva la municipalidad recibió la obra de la empresa constructora de que estaba en plena conformidad, ya pasa a ser de la municipalidad y la responsabilidad es de la municipalidad, no de la empresa constructora que hizo. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, ahora sí. Bueno, pero lo que voy es
más que todo es un ejemplo, ¿no es cierto? Podemos discutir, acá todo se puede, nada es 2 más 2 es 4, todo puede ser discutible, pero a mí lo que me importa es que ustedes sepan que hay distintos tipos de procesos y distintos tipos de vías, de todo lo que, digamos, de todo lo que está en los códigos de fondo, en las distintas materias, los procesos van a ser distintos, ¿está claro? Porque van a tener el proceso penal, que es un proceso, lo que yo les decía, en donde es todo de oficio. Teóricamente, el fiscal actúa de oficio. Lamentablemente, acá uno tiene que presentarse como querellante en muchas causas. ¿Por qué? Porque si no, no actúa de oficio. Serán tantas causas, lo que fuere, pero si uno no está instando al proceso, y por ahí prescribe la causa. ¿Cuándo prescribe la causa? Cuando se cumple el tiempo de lo que digamos, del delito. Si dice de 2 a 6 años de prisión, a los 6 años prescribe. ¿Por qué? Porque se cumple el máximo de la pena. Entonces, cuando pase ese tiempo, sin, por ejemplo, que se lo haya citado a audiencia de imputación, prescribe la acción. Entonces, como prescribe la acción, cae el delito, no hay nada más que hacerle. Y se extingue la acción por prescripción. ¿Está claro? Entonces, no puede ser. Pero ¿qué pasa? Si hubo una acción de imputación, se tiene que contar, ya no desde la fecha que se cometió el hecho, sino desde los 6 años, por ejemplo, desde la citación a audiencia de imputación. Y así, una vez que se eleva la causa a juicio, desde la causa de elevación a juicio, porque son, digamos, proveídos que van, o sentencias interlocutorias que van interrumpiendo para contar la prescripción. ¿Está claro? Pero el proceso penal es un proceso que es de orden público y es lo que le decía, todo se actúa de oficio. Mientras que en lo que es civil, el proceso, las partes lo tienen que instar, porque el impulso procesal lo tienen las partes, o sea que son las partes las que tienen que estar instando permanentemente al juez y notificando a la otra parte, pidiendo que se haga tal cosa, pidiendo, todo lo tienen que ir, las pruebas, ¿no es cierto? Porque ¿cómo es el proceso? Cuando yo demando, porque usted el día de mañana firmó el contrato y no lo han cumplido, le correrán traslado a la otra parte y la otra parte si no, yo lo he cumplido porque yo le he pagado, he entregado esto, está todo cumplido, no debo nada. Entonces, hay una contradicción entre lo que la demanda uno dice y dice el otro. ¿Y quién va a ganar? Quien pruebe. El que pruebe los dichos es el que gana. Entonces, tengo distintos medios de prueba y ofreceré la prueba documental, la prueba de testigo, la prueba tal, distintos tipos de pruebas. ¿Para qué? Para probar lo que yo estoy diciendo en la demanda o probar lo que estoy diciendo en la contestación de la demanda, que es verdad. Entonces, una vez que probé y una de las partes termina el periodo probatorio, se cierra lo que es la prueba y se pone para que las pautas puedan alegar. O sea, que diciendo, bueno, efectivamente, yo denuncié tal cosa y esto quedó probado en esto, en esto, en esto, y la demandada no pudo probar por esto, por esto y por esto. Por lo tanto, solicito se haga lugar a lo solicitado por mi parte. Contestar a los alegatos de la otra parte y con eso ya el juez está listo para dictar sentencia. Y es lo que yo le decía, eso es en primera instancia, pero ¿qué pasa? Hay una primera instancia, entonces yo no estoy de acuerdo cuando el juez dicta sentencia, y una de las partes puede decir, no, para mí no estoy de acuerdo porque esto no ha sido así, porque el juez vulneró mi derecho por tal cosa y tal otra. Entonces, ¿qué hago? Apelo. Y eso es una segunda instancia la que yo tengo. Y vamos al tribunal, ¿no es cierto? Ya no de primera instancia, sino a la Cámara de Apelaciones. Que hay cámaras de apelaciones penales, cámaras de apelaciones civiles, laborales, todo. ¿Está claro? ¿Y qué pasa? Habrá temas que ya quedarán firmes, pero otros dirán, no, yo no estoy de acuerdo con esto, me voy ante la Corte, y me voy ante la Corte de Justicia. ¿Para qué? Tengo una tercera instancia todavía. No todo es motivo, ¿no es cierto?, de la Corte. Hay causas que son motivo de corte, de queja ante la Corte y otras que no. Pero yo me puedo ir así hasta la Corte de la Haya, ¿no es cierto? Es decir, que es la Corte Internacional. ¿Por qué? Porque me están vulnerando los derechos. Entonces, como acá me vulneran los derechos porque los jueces hacen lo que dice por darle el poder ejecutivo y están de acuerdo y yo le he demandado y no me hacen, y me voy e interpongo una acción ante la Haya. Y bueno, me da la razón o no, pero son las distintas instancias que una persona tiene o una parte tiene para que se haga justicia. ¿Está claro? Y lo que dicen los códigos de fondo
todo eso, esos procesos y los plazos procesales, porque todo tiene que haber un plazo. No es que no, todo proceso tiene un plazo. Ustedes fíjense que en la vida cualquier tipo de proceso tiene que irse cumpliendo el primer paso, después el segundo paso, el tercer paso, así como para estudiar ustedes no pueden ir a rendir materia de quinto, sino primero tienen que rendirla de primer año. Una vez que han regularizado las materias, se rinde el final. Después, una vez que han rendido el final de la materia, pueden empezar ya y para cursar tercero tendrán que tener todo aprobado primero, regularizado segundo y recién podrán empezar a cursar tercero. Si no, no se puede. Pero son procesos. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, ya va a entrar la doctora Celeste a las 3 de la tarde a explicarle lo que es pericia, ¿sí? Entonces, ¿y eso por qué? Porque es una incumbencia para ustedes, porque el día de mañana ustedes ingenieros van a ser expertos en ingeniería industrial. Entonces, cuando se necesite de un ingeniero industrial, la parte de lo que yo le decía, ¿qué van a decir? Bueno, solicito la pericia, se realice una pericia sobre tal tema y a tal efecto solicito se oficie ante la Corte de Justicia para que se designe un perito. Y ahí van a entrar ustedes. Y eso le va a explicar a la doctora Celeste. ¿Está claro? Sí, profe, una consulta rápida nomás. Sí, Recién decía sí. usted sobre vulnerar los derechos. ¿Eso también incluye tanto derechos humanos como laborales? ¿Cómo? Recién decía usted sobre vulnerar los derechos por Sí. parte de los jueces, por ejemplo. ¿Las empresas pueden también vulnerar esos derechos, tanto humanos como Todos pueden laborales? vulnerar los derechos. En particular me puede vulnerar el derecho mío, porque el derecho de ellos empieza donde termina el mío. Entonces, cuando van contra mis derechos, me están vulnerando el derecho. ¿Está claro? Cualquiera puede vulnerar el derecho de otro y por eso, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a quejar ante el juez según la materia de que se trate, sea civil, penal, comercial, administrativo, lo que fuere, laboral, el tema de que se trate. Cuando hay un conflicto de intereses que me siento que mis derechos son vulnerados, iré ante el juez. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna duda? Bueno, descansemos entonces 10 minutitos y ya viene la doctora Celeste a seguir con el tema de pericia. ¿Está claro? Nos vemos si Dios Bueno, quiere el profe. miércoles. Nos vemos el miércoles. Luego. Adiós, adiós. Ya, hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. ¿Me escuchan? Sí, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, perfecto. La cámara no la puedo poner porque si no se me traba por el internet, creo. En realidad me parece que es más por la aplicación. Pero bueno. Según tengo entendido, ustedes venían viendo con el doctor lo que era proceso, ¿sí? Ya les explicó que existían distintos tipos de procedimientos, que es una rama del derecho distinta, que se encarga específicamente de lo que es el derecho procesal, del proceso a través del cual se va a llevar a cabo el juicio, y que hay distintos, que teníamos el civil, el proceso penal, los procesos sumarísimos también, los administrativos. Eh, Tengo entendido que venían viendo eso, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, perfecto. Y que en ese tipo de procesos ustedes lo tienen que pensar para que sea mucho más fácil de entenderlo como un camino, ¿sí? Donde hay que realizar ciertos pasos para poder llegar a una sentencia que sería el fin del camino. Entonces, siempre van a comenzar, y lo que vamos a ver hoy va a ser la prueba pericial, que la prueba pericial está dentro de la etapa de prueba, ¿sí? Así como lo dice, prueba. Porque los procesos en el ámbito civil van a iniciar siempre con lo que es una demanda, que es una pretensión de una de las partes, que en este caso va a ser el actor, que es el que va a iniciar el procedimiento judicial, el juicio. Esto siempre hablando desde el punto de vista civil. Vamos a tener una contestación de una demanda, que es el demandado,
donde va a tener una determinada cantidad de tiempo para contestar esta demanda y dar su versión de los hechos, o allanarse, que quiere decir darle la razón al al que demanda, ¿sí? Al actor. Entonces, luego de ello va a venir la etapa de prueba. ¿Por qué? Porque tanto en la etapa de la presentación de la demanda como el demandado al contestar la demanda, siempre van a ofrecer la prueba en la que se van a basar los dichos, digamos, de lo que demandan o lo que están contestando. Siempre van a ofrecer prueba para demostrar su versión. Y en este demostrar de las pruebas, hay ciertas pruebas que van a requerir la intervención de especialistas, porque en el caso en el caso de su profesión no vamos a tener ingenieros industriales, o el juez no va a tener conocimientos de ingeniería industrial, como por ejemplo para conocer cuáles fueron las razones de una demolición o de un accidente en una fábrica, ¿sí? Cuáles son las distintas áreas, quién serían los responsables, y eso para ello, o sea, va a ser necesario sí o sí la intervención de un especialista, que van a ser los auxiliares, ¿sí? Los peritos van a actuar como auxiliares de la justicia y tienen, ahora vamos a entrar en la prueba pericial, pero no quería dejar de hacer esta introducción para que ustedes piensen que tanto el actor como el demandado tienen derecho a pedir esta prueba pericial, es decir, la intervención de un especialista para demostrar su versión de los dichos. Entonces, para eso existe la prueba pericial. Ahora yo voy a pasarles, denme un minuto que lo encuentre está en el Moodle. Igual lo habíamos subido en el Moodle de ingeniería industrial al PowerPoint de lo que es pericia. Ahí dice clase pericial. Bueno, acá lo tenemos. Ahora comparto pantalla. Así lo podemos empezar a ver. Ah, entonces ahí está. Prueba pericial. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos o lo que es interesante que ustedes conozcan de lo que es una prueba pericial? Primero que nada, hay que saber qué es una pericia y qué es un perito, ¿sí? Entonces, como hablábamos recién, ya sabemos que la pericia es una prueba y el perito va a ser este auxiliar de la justicia, ¿sí? Las etapas de intervención del perito en el proceso judicial, esto sería como, ya lo vamos a ver más adelante, pero la idea es que ustedes tengan un conocimiento de cuáles son las etapas en las que vamos a tener una intervención del perito judicial en el proceso judicial. Después vamos a hablar de lo que es un dictamen y de la responsabilidad y los honorarios, ¿sí? Deme un minutito. Ahora sí, disculpa. Entonces vamos a tener lo que es un dictamen y después vamos a hablar de lo que son las responsabilidades y los honorarios de los peritos, ¿sí? En el caso de la pericia vamos a tener ¿qué va a ser la pericia entonces? Es un medio de prueba y que este medio de prueba se va a utilizar en un juicio, que se va a admitir la prueba pericial cuando los hechos controvertidos requieran conocimientos técnicos especiales. Esto se refiere a los hechos controvertidos que tanto el actor o el demandado no están conformes o no están de acuerdo, ¿sí? De acuerdo al procedimiento, ya sea en el ámbito, hoy día no vamos a basar más que nada en lo que es el ámbito civil, porque es a donde va a existir mayor intervención por parte de un perito de ingeniería industrial, pero lo que es importante es que, bueno, que ustedes sepan que en estos hechos controvertidos, cada una de las partes tiene el derecho de ofrecer una prueba pericial, ¿sí?
para demostrar su versión. Las características de la pericia va a ser de una ciencia, técnica o arte o desarrollo de una actividad en particular que no tengan conocimiento los jueces o los abogados, necesarios para resolver la cuestión litigiosa y que se van a utilizar distintas ramas, ¿sí? Pueden ser las médicas, contables, ecológicas, ingeniería. Entonces el perito es un auxiliar de la justicia. Es una persona que conoce o que tiene experiencia en alguna ciencia o arte, ¿sí? En este caso, hay peritos que no tienen un título oficial de peritos, sino que con que se demuestre que tienen un cierto conocimiento en una materia, pueden actuar como especialistas, ¿sí? Como auxiliares de la justicia. Es un técnico con un conocimiento objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Es que no debe dar juicios de valor, simplemente debe dar su informe de acuerdo a los puntos de la pericia que están aclarados de una manera objetiva, sin él tomar una determinada posición al respecto de lo que está brindando su informe, ¿sí? Su dictamen en este caso. En el caso, como yo les decía, es requisito tener título habilitante, pero hay casos en los que se puede intervenir como peritos sin que se tenga un título habilitante, simplemente demostrando que tenemos un conocimiento en esa materia. Y también en este caso lo que hablamos es que pueden existir peritos de partes o peritos judiciales. Hay ciertas situaciones, y sobre todo en el ámbito penal, donde hay peritos judiciales o peritos oficiales, ¿sí? Los peritos de parte son los peritos que van a contratar cada una de las partes, el actor o el demandado, para probar lo que quieren. Y los gastos y los honorarios van a estar a cargo de uno o de ambos, ¿sí? Muchas veces pasa que los gastos de los honorarios de los peritos van a estar a cargo de ambas partes, porque ambas partes lo citaron como una prueba pericial para esclarecer los hechos o para demostrar su versión, ¿sí? Entonces, en ese caso, los gastos de los peritos se puede solicitar que sea una carga para las dos partes, ¿sí? Un anticipo de los gastos, ya vamos a ver un poco cuáles serían los gastos que tendríamos como peritos, además de los honorarios, ¿no? Y el perito judicial está a cargo del Estado, ¿sí? Esto pasa mucho más seguido en lo que es el ámbito penal, donde tenemos un procedimiento de una averiguación de un delito, y en este caso vamos a tener una mayor intervención del Estado y de la Fiscalía en la investigación de estos delitos. Y en este caso, sí o sí, siempre se usa desde el Estado una pericia judicial, y luego se puede reforzar. Por ejemplo, el imputado puede poner una pericia particular, pero en general siempre se da a través de peritos oficiales brindados por el Estado o peritos judiciales, ¿sí? Decimos que entonces vamos a tener distintas etapas de intervención en el proceso judicial, ¿sí? Una de ellas es que tenemos que tener en cuenta que para poder actuar como peritos siempre hay que estar inscripto en una lista, ¿sí? De la Corte de Justicia. No se puede actuar como peritos oficiales si no tenemos no estamos inscriptos en esta lista. ¿Qué pasa? Hay una acordada, la Corte de Justicia de Salta, en la provincia de Salta, y es lo que nos vamos a centrar hoy en día en el proceso civil y en el proceso provincial. Como ya sabemos, existen ciertos juicios o ciertos conflictos que van a lo que es el ámbito federal, y eso se trata en otros tribunales, los que están en el centro, digamos, la calle España. En cambio, lo que es el procedimiento judicial al ámbito provincial civil se ve en lo que es ciudad judicial, ¿sí? Como para que vean que son dos lugares distintos, tienen competencias distintas, vamos a tener distinta reglamentación procesal. En ámbito procesal rige mucho modificaciones, digamos, en el punto de vista de cómo se va a llevar a cabo el proceso, si se trata desde el ámbito federal o desde el ámbito provincial.
Esto depende, no es para que lo sepan, pero de memoria, pero ustedes tengan conocimiento que hay ciertos juicios, por ejemplo, cuando esté interviniendo la Universidad Nacional, que es con competencia federal, cualquier conflicto que se genere dentro de la universidad, vamos a tener una intervención de lo que es el procedimiento federal, ¿sí? O cuando hay conflictos entre distintos países, o, por ejemplo, un contrabando, una trata de personas con distintas provincias, ¿sí? En cambio, cuando tengamos conflictos que se circunscriben a lo que es el ámbito provincial, va a actuar la justicia provincial. Y eso es lo que vamos a ver hoy día para que no, porque es lo más cotidiano y es a donde ustedes van a tener muchas más posibilidades de tomar intervención, ¿sí? Entonces, ya habiéndonos situado en el lugar y en el procedimiento que vamos a ver, tenemos que tomar conocimiento que la Corte de Justicia de Salta es el órgano supremo judicial de la provincia, ¿sí? Y la Corte de Justicia tiene ciertas acordadas, que son como resoluciones o en realidad disposiciones a los cuales se tienen que amoldar el resto de los procedimientos, ¿sí? Hay una acordada que ahí está, que es la 1289, que establece, entre otras cosas, que para poder inscribirse como perito, en realidad para poder actuar como perito, es necesario estar inscripto en la Corte. La Corte formalmente tiene un lugar a donde se van a recibir a los peritos y se va a armar una lista, ¿sí? Van a decir Juan, Pedro, dando todos los datos, el domicilio, como yo les decía, que tengan una nacionalidad, una residencia en la provincia, que tengan un título habilitante o, en su caso, que demuestre tener conocimiento en ello, tener antecedentes penales también. Todo esto va a estar incluido dentro de lo que es la acordada, ¿sí? Deme un minutito. Disculpen. Bueno, entonces hablábamos de que teníamos una inscripción en el registro, en este registro que está en la Corte de Justicia de Salta, donde vamos a tener una lista de todas las personas que tienen título habilitante en relación a la materia, por ejemplo, los ingenieros industriales. Respecto a ello, vemos que una vez que la Corte de Justicia va a acreditar todos los requisitos y que nosotros damos cumplimiento con la nacionalidad, la residencia, el título habilitante, los antecedentes, es decir, que no se tienen que tener antecedentes penales, por eso se piden certificado de antecedentes penales, el conocimiento, no tener ningún tipo de sanción disciplinaria entre el COPAIPA en el caso de los ingenieros industriales, se los van a inscribir en la lista y se va a prestar un juramento. Anualmente esta inscripción de los peritos se va a renovar del 15 de noviembre al 15 de diciembre de cada año, ¿sí? Hay que renovar, que no tengamos ningún tipo, sobre todo lo que se pide en una renovación es que no se tenga ningún tipo de sanción disciplinaria ante el colegio, que es el COPAIPA, ni siquiera ante, bueno, por supuesto, a nivel nacional o provincial se pide que no se tengan antecedentes penales. Entonces, eso es para que nosotros pensemos que la Corte va a tener una lista donde van a estar enunciados todos los peritos, por ejemplo, en este caso, ingenieros industriales. Luego de ello, lo que se hace es notificar por sorteo, ¿sí? Se va a realizar una notificación por sorteo. ¿Por qué? Porque nosotros como peritos habíamos hablado de que teníamos un actor y un demandado y que este actor y demandado pedían una prueba pericial. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del proceso judicial, cuando se ofrecen esta prueba, lo que hace el juez es decir que se designe un perito oficial, ¿sí? Esto lleva a que se libre un oficio desde el juzgado de primera instancia a la Corte, que era el órgano supremo judicial,
para que ellos dentro de su lista de peritos sorteen uno de ellos para la intervención en este juicio. Todo esto es para que nosotros podamos acreditar una imparcialidad del perito, ¿sí? Que no está elegido y que ellos van a actuar imparcialmente siendo objetivos, ¿sí? Entonces, una vez que se notifica que una persona va a estar a cargo, por ejemplo, Celeste Morales va a estar a cargo de lo que sería la pericia industrial que se necesita, de ingeniería industrial que se necesita sobre determinada empresa, como yo había dejado mis datos en lo que sería el registro en la corte cuando me inscribí, cuando presté el juramento, me tienen que notificar las partes, ¿sí? Entonces las partes me van a notificar en el domicilio que yo fijé que voy a intervenir en el procedimiento judicial. Entonces, una vez, acá viene lo que es más procedimental y que tiene que ver un poco con la idea de que ustedes tienen que pensarlo como si fuera un camino, ¿sí? Entonces tenemos acá, nos notifican de que nosotros vamos a tomar intervención en el procedimiento judicial. En ese caso vamos a tener 3 días para la notificación, ¿sí? A 3 días para presentarnos en el cargo desde la notificación, perdón. Luego de ello vamos a tener 3 días para pedir un anticipo de gastos. ¿Esto qué quiere decir? Si a mí me dicen que yo tengo que hacer una pericia de ingeniería industrial en una empresa que está ubicada en las afueras de la ciudad o que tengo que viajar hasta cierto lugar o que necesito de ciertas herramientas para realizar esta pericia, yo acá puedo pedir un anticipo de los gastos, es decir, yo para poder realizar esta pericia voy a necesitar 10.000 pesos, ¿sí? Este monto, no, acá como dice bien, debe ser razonable y no tienen que estar justificados. No es que después yo le voy a tener que mostrar todos los tickets del colectivo que me tomé para poder ir a realizar la pericia o de la cantidad de nafta que gasté en mi auto para hacer la pericia, ¿sí? Entonces, desde la notificación de los anticipos del anticipo de gastos pedidos por el perito, las partes tienen 5 días para pagar este monto, ¿sí? Lo tienen que depositar con el número de expediente judicial a esta plata que yo pido, los 10.000 pesos, en 5 días, ¿sí? Acá es donde yo les decía que podía ser que, en el caso que el actor y el demandado hayan pedido a ambos la misma pericia, puede ser que pague 5.000 pesos el actor y 5.000 pesos el demandado, pero igual de todas formas yo en 5 días como perito voy a tener que tener este anticipo de los gastos para que no se tenga por desistida, o sea, no se entienda que no quiero esa prueba, ¿sí? Como parte. Entonces después tenemos que el juzgado va a determinar el plazo de la pericia, es decir, que en el momento en que va a dar lugar a la pericia va a decir si para realizar la pericia yo voy a necesitar 10 días, 5 días, 2 meses, 13 meses. Si no dice nada, son 30 días, ¿sí? Y estos van a poder ser prorrogables. La audiencia o fecha de pericia, o sea que si no se da de oficio, la voy a solicitar porque desde ahí es donde comienza a contarse el plazo de la pericia, desde que se da una audiencia donde se da inicio a la pericia o se establece una fecha desde que se da inicio. Y otro punto importante con respecto al perito para no generar responsabilidades que pueden generar o pérdida o hasta suspensión de la matrícula, es respecto al retiro del expediente, ¿sí? El retiro del expediente es cuando las partes ponen a disposición no solo el expediente, sino toda la documentación que yo necesito. Desde ahí recién yo como perito tengo que velar que se dé cumplimiento al plazo, ¿sí? Es que empiecen a correr los plazos. Porque piensen que si yo no tengo toda la documentación o todo lo que necesito, como el expediente, que es a donde está toda la información necesaria para poder realizar la pericia, y tengo que llevar a cabo la pericia, no voy a poder hacer un buen trabajo porque no conozco lo que tengo que hacer. Entonces, siempre, como peritos, lo que tenemos que buscar es que hasta que a nosotros no nos den el expediente o tengamos a disposición toda la documentación o lo que necesitemos para realizar la pericia, no nos empiecen a contar el plazo de 30 días, pensemos que nos hubieran dado 30 días como por defecto. Entonces, ¿cómo hago yo como perito?
denuncio, me presento ante el juzgado, hago un escrito y digo que las partes no pusieron a disposición la documentación que se pidió, que no pusieron a disposición el expediente, que a mí me están corriendo los plazos y estoy pidiendo una interrupción de estos plazos, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos, no nos corran los plazos y no nos generen responsabilidades, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. Bien, ¿se va entendiendo? Hay que estudiarlo porque son plazos y pasos que tienen determinado tiempo para su cumplimiento, que hay que empezar a estudiarlos para poder entender cómo va funcionando, ¿sí? Bueno, luego de esto tenemos lo que sería entonces el anticipo de los gastos. Como habíamos dicho, que desde que nos notifican que vamos a intervenir en un proceso judicial, es necesario que dentro de esos 3 días de haber aceptado el cargo, hay que pedir el anticipo de los gastos, ¿sí? Yo acepto el cargo y pido el anticipo de los gastos. Las partes en este caso van a poder cuestionar estas pericias, ¿sí? Ahí sí, como yo decía, debía ser razonable, ¿sí? Y no justificado, pero sí razonable. Y decimos que las partes deben pagarlo en 5 días y pueden pagarse mitad y mitad, si es que así lo determina el juzgado o lo solicitan las partes. Después hablamos de la recusación, y esta es importante, y esto también se hace hincapié en los exámenes mucho, cuáles son las causales para recusar o excusarse de un perito, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a decir que un perito puede recusarse? Es cuando las partes pueden recusar a un perito, cuando por justa causa o por las mismas causales por las que se le recusa a un juez, que es porque tengamos un parentesco del perito con alguna de las partes, o porque hay un interés del perito en que se resuelva la causa en relación o a favor de una persona o de otra, y esto se puede aprobar, no sé, por ejemplo, que una de las partes sea accionista o que haya... o que tenga intereses económicos en la resolución de esto, de este juicio, entonces las partes pueden decir, no, este perito que fue sorteado, no quiero que intervenga en este juicio porque no va a ser imparcial en razón de que es el primo o es el hermano de la otra parte o lo que fuere, ¿sí? Entonces ahí se puede recusar a un perito porque estaría en riesgo la imparcialidad, ¿sí? En el caso de que, en el caso de que una de las partes recuse al perito y la otra insista para que se quede ese, lo va a resolver el juez y esto no, y esto una vez que está resuelto si va a intervenir o no, no se puede ni apelar ni tomar una discusión mayor al respecto. Generalmente lo que hacen es que si hay cualquier tipo de dudas respecto de la imparcialidad de un perito, no se le da intervención en el procedimiento, ¿sí? Para no tener conflictos en lo posterior. Y bueno, en el caso de que se admita que sí existen unas causales de recusación, como yo les decía, acá el secretario lo va a reemplazar al perito volviendo de nuevo a todo el procedimiento, librando un oficio a la Corte de Justicia para que éste sortee entre los que están interviniendo en la Corte, entre los peritos que tienen de lista en la Corte, para que intervenga otro distinto, ¿sí? Bueno. ¿Cuál es otra de las causales por las cuales no va a intervenir el perito elegido? Y en este caso es otra de las preguntas que se hace, ¿cuál es la diferencia entre la recusación y la remoción? Entonces la recusación era cuando las partes creían o ellos podían entender que había una imparcialidad, podían solicitar que se lo reemplace. La remoción es renunciar antes de aceptar el cargo, o sea, que no va a tener consecuencias. En este caso es cuando el perito, antes de aceptar el cargo, va a decir, no puedo realizar
este trabajo, ya sea porque no voy a tener imparcialidad, ya sea porque no tengo tiempo para realizarlo, ya sea porque no me conviene lo que fuere, ¿sí? Si lo hace a esta remoción antes de la aceptación del cargo, no va a tener consecuencias. O sea, yo no voy a tener que pagar ningún tipo de consecuencias civiles o económicas que generen a las partes, porque antes de mi intervención doy aviso que no tengo voluntad de tomar intervención. Ahora, después de aceptar el cargo, o se rehúsa, después de aceptar el cargo, cuando se rehusare a dar un dictamen o no lo presente a tiempo, lo que va a dar acá es que podemos dar lugar a que o sea, no tengamos derecho a cobrar los honorarios, además de las responsabilidades que podemos tener que pagar por gastos o daños que hayamos generado a las partes, ¿sí? En el caso de que nosotros renunciemos como peritos, lo que se puede hacer es que el secretario de oficio va a nombrar a otro en su lugar, y en el caso de ser varios los peritos, la negligencia de uno no alcanza a los otros. O sea que si una de las partes no cumple con su tiempo y forma para la realización de la pericia, no es que esto va a generar responsabilidades al resto de los peritos, sino que cada uno va a responder por su imprudencia o la negligencia con la que actúa en el cargo, ¿sí? De perito. Pasando al dictamen. ¿Qué pasa con el dictamen? El dictamen es el informe final que hace el perito, ¿sí? Después de realizar su trabajo, lo que tiene que hacer es presentar un dictamen. Y este dictamen, como veníamos hablando, una de las características más importantes es que tiene que ser imparcial, debe ser objetivo, ¿sí? Debe dar el apoyo o el soporte que se le solicitó como especialista en la materia, pero desde el punto de vista objetivo, sin tomar juicios de valor. Entonces, para esto, bueno, una de las características más formales del dictamen es que hay que dar una copia para cada una de las partes, que tiene que estar en el plazo que se estableció por el juez o en el expediente para poder realizar el dictamen, aclarar los principios científicos y los métodos que se utilizaron para llegar a esta conclusión en el dictamen, contestar cada uno de los puntos que están en la pericia en concreto. Esto también es pregunta de exámenes, que dónde están los puntos de la pericia, están en el ofrecimiento de pruebas, ¿sí? En realidad el decreto de apertura a prueba. El decreto de apertura a prueba es un decreto que va a dictaminar el juez, que este decreto de apertura a prueba lo que va a tener es como una descripción formal y detallada de toda la prueba que se va a producir en el juicio. Por ejemplo, documental van a ofrecer una cédula parcelaria, por ejemplo. Testimonial se la va a citar a Juana con DNI tanto para que informe qué sabe respecto de la causa, ¿sí? Entonces, el decreto de apertura a prueba va a decir, prueba pericial, se cite a los peritos a los fines de que, y ahí va a establecer los puntos de la pericia que nosotros como peritos tenemos que ver. Entonces nosotros, en la práctica, cuando vamos a ver y vamos a actuar como peritos, lo que hacemos es pedir el expediente, como yo les decía que a partir de ahí tenemos que luchar que se nos empiecen a contar los plazos. Una vez que tengamos el expediente en nuestras manos, podamos ver el decreto de apertura a prueba que nos va a decir qué puntos de pericia se necesita que nosotros resolvamos. Y sobre eso hay que hacer el dictamen. No podemos explayarnos o dar más explicaciones o resolver cuestiones de las cuales no nos hayan consultado, porque eso nos puede generar responsabilidades, ¿sí? Se pueden utilizar también en planos, croquis o fotos para explicar, y que, bueno, también respecto del dictamen en general se presenta por escrito, pero también se puede presentar en una audiencia o incluso habiéndolo presentado por escrito, nos pueden citar a que lo analicemos o prestemos aclaraciones en una audiencia, ¿sí? También hay situaciones particulares donde la pericia puede ser inmediata siempre que se lo permita las circunstancias, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Hasta ahí bien, profe. ¿Vienen bien? Bueno.
Después tenemos lo que es un proceso para la aprobación del dictamen, ¿sí? Nosotros como peritos tenemos que buscar que nuestro dictamen esté aprobado para que eso nos genere honorarios. Entonces tenemos distintos procedimientos de aprobación de este dictamen. Primero se van a correr traslado a las partes por el plazo de 6 días. Entonces uno presenta el dictamen en el juicio, el juez lo que va a hacer es notificarle a las partes, tanto actor como demandado, cuál es la pericia que yo realicé, y ellos en el plazo de 6 días pueden pedir cualquier tipo de aclaración o impugnación o decir no va más allá de los puntos de la pericia o no es objetivo o le faltó responder este punto o esto no lo entiendo, necesitamos una aclaración. ¿Sí? O sea, las partes pueden presentar ahí cualquier tipo de oposición. Y el juez también lo puede solicitar de oficio, ¿sí? El perito debe presentarse si se fija una audiencia, así como aclarar los puntos de la pericia cuestionados. O sea, si no, lo que puede pasar es que nosotros perdamos nuestro derecho a cobrar los honorarios. Una vez que esté firme y consentida esa prueba pericial, se pide una regulación de honorarios, ¿sí? Y eso es lo más importante cuando nosotros estamos actuando, porque es un trabajo, ¿cómo se van a regular estos honorarios, ¿sí? Por un lado tenemos que los honorarios se van a regular en base al trabajo, al tiempo, a la labor realizada, al monto de la licitación o el valor real de la propiedad. Todos esos puntos se pueden tener en cuenta al momento de solicitar la base regulatoria de nuestra pericia. Si el perito no está de acuerdo con la regulación, lo que puede hacer es apelarlo y solicitarle al juez o a un juez superior que resuelva el monto de la pericia, el monto de los honorarios otorgados para su pericia. Es obligación del juez no dictar sentencias si no se paga al perito previamente, ¿sí? La ley del COPAIPA establece esto, que sí o sí se debe primero agotar o pagar los honorarios de la pericia y luego dictarse sentencia. Esto en realidad en la práctica no se da mucho, siempre se dicta la sentencia y luego se paga a los peritos, ¿sí? Porque ahí es donde se va a determinar más que nada quién es el que está a cargo de los gastos del juicio. Si tenemos una parte que perdió el procedimiento, que perdió el juicio, sería quién estaría a cargo del pago de los honorarios del perito también, así como los de los abogados. O sea, el que pierde tiene que pagar los honorarios y los gastos de justicia. Pero bueno, el COPAIPA, en un ánimo de seguir protegiendo a sus colegiados, estableció la ley, pero bueno, la verdad es que en la práctica siempre se termina dando de forma inversa, ¿sí? Después tenemos que tener, como peritos podemos tener distintas responsabilidades, tanto civiles, que son cuando nosotros tengamos que pagar, por ejemplo, daños y perjuicios en el caso de que no hayamos presentado la pericia en tiempo y forma o que hayamos renunciado al cargo que se nos dio después de una determinada cantidad de tiempo, lo cual generaría un desgaste en el tiempo de las partes para lograr una sentencia. Entonces nosotros hicimos que se dilate el procedimiento judicial y esto generó algún tipo de gasto judicial. Entonces ahí vamos a tener responsabilidades civiles. También podemos tener responsabilidades penales, que las responsabilidades penales es cuando, por ejemplo, exista algún tipo de falsificación, bueno, en este caso va a dar lugar a la responsabilidad penal de los peritos, y disciplinarias, como inhabilitaciones de los títulos o imposibilidad de poder actuar como peritos oficiales o de la nueva inscripción en la Corte de Justicia de Salta, en la lista de los peritos para poder intervenir, ¿sí? Entonces, en general, las responsabilidades de los peritos van a estar relacionadas con lo que es la negligencia o la imparcialidad en la actuación de los peritos, ¿sí? Entonces, esas son las responsabilidades. Y en relación a los derechos de los peritos, vamos a decir que como derechos de los peritos principalmente tenemos el derecho a percibir una remuneración por su trabajo, a exigir que se le suministre dinero anticipado para los gastos de la pericia soportados por quien pide la pericia,
solicitar a las partes la colaboración necesaria para llevar a cabo el encargo, por ejemplo, facilitar los elementos que sepan que serán objeto de la pericia o los antecedentes que se requieran para el correcto estudio, siempre y cuando esto va a depender de las partes, ¿sí? Los gastos y honorarios de los peritos siempre van a ser soportados, en definitiva, como ya les decía recién cuando hablábamos de los honorarios, por la parte que resulte vencida, ¿sí? Y condenada en costas. Pero esto lo va a resolver el juez al momento de dictar la sentencia. Entonces, finalmente, el perito, podemos decir que va a poder realizar distintos tipos de actividades, y los peritos ingenieros lo que hacen es hacer un análisis de las estructuras ya ejecutadas, examinar las memorias de cálculo y los planos estructurales, gestionar los productos, evaluar los sistemas y los procesos en las áreas industriales, estudiar el procedimiento constructivo, la correcta ejecución de los armados, la verificación de las estructuras existentes, como qué fue lo más conveniente, entre otros, ¿sí? Esas son las intervenciones que se dan como peritos oficiales o como peritos de parte, en el caso de los ingenieros, en los procedimientos civiles, ¿sí? Más que nada, que es donde se puede llegar a solicitar la intervención de un perito oficial, ¿sí? Bueno, chicos, no sé si tienen algún tipo de duda. Si pudieron entenderlo, si tienen alguna consulta, alguna pregunta al respecto. Por el momento ninguna duda, profe. Bueno, cualquier cosa, no dejen hasta el último para verlo. Sería bueno que lo vayan estudiando y viendo desde el principio, ¿sí? Y eso sería todo por ahora. Una pregunta, profe. Sí. El tiempo ¿Cuál es su de nombre? Tapia Moisés, Sí, dígame. el tiempo que empieza a correr de esos 30 días, empieza cuando yo acepto el cargo, empieza a correr inicialmente. No, empieza a correr desde que vos tenés, desde que te notifican que tomás intervención en el juicio, sí, vas a aceptar el cargo, y en realidad empieza a correr desde que vos tenés el material a disposición, ¿sí? Se te va a notificar cuánto es el plazo que te otorga el juez, lo que hace es notificarte qué tiempo tenés para realizarlo. Como por defecto era 30 días, ¿sí? Y eso ahí mismo se establece en el decreto que lo fija el juez, desde cuándo empieza a contarse. Una de las cosas es hasta que se tenga a disposición los elementos para poder realizar la pericia, y uno de los elementos es el expediente judicial, que es a donde van a tener toda la información que necesitan para hacer la pericia, ¿sí? Entonces, sí, la respuesta es sí, desde que tenés el expediente a tu cargo, o en tus manos, digamos, pero también puede ser que no sea suficiente, porque si no podés acceder a la industria o a los papeles o a la distribución de cada área, tampoco lo vas a poder realizar. Entonces, en realidad el plazo va a contar, depende desde cuándo se va a contar el plazo de la pericia que tengas que realizar. Y como perito lo importante es que vos estés atento a eso para pedir una suspensión o que se interrumpan hasta que tengas a disposición, ¿sí? La documentación o lo que necesites. ¿Se entendió o no? Sí, No hay una regla específica, sino que es importante que uno tenga en cuenta que depende de la pericia y que uno como perito tiene que estar atento para que nosotros no te empiezan a correr los plazos para hacer una pericia y no tengas, no sé, en el caso de un mecánico, no puedas acceder al auto porque está en el fondo de una casa y no te permiten el ingreso. Entonces nunca vas a poder hacer la pericia y la responsabilidad va a ser tuya si no lo avisas en el juzgado,
¿Sí? Sí, por favor. Bueno. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, chicos, eso es todo entonces por hoy. Cualquier consulta ya la vemos en la próxima clase y bueno, buen descanso y sigan leyendo, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, profe. profe. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe, nos vemos.